Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Escorpio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a entrar a mi sitio web. Vas a encontrar un montón de descuentos, hasta 40% de descuentos en las lecturas de tarot conmigo. Está toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video o también en el primer comentario del mismo video. Te invito a participar también en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, y para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los mismos comentarios. Y atentos a las notificaciones de YouTube, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Escorpio, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, toma lo que resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a mirar la energía general de la lectura, cuál es la energía general entre ambos, ¿ok? La primera carta que tenemos es el 5 de pentáculos al reverso, y esta carta nos está hablando de tranquilo, tranquila, que toda soledad termina, ¿vale? Quizá ha habido una sensación de soledad o de abandono y la relación puede comenzar a mejorar, pero vamos a mirar un poquitito más de qué se trata, ¿ok? También tenemos la carta del gurú o el hierofante al reverso. Hay que prestarle especial atención a la rutina. Si estamos haciendo una rutina que se ha vuelto muy repetitiva y estamos cansados de la rutina en pareja, es momento de cambiarlo también. Es importante innovar en la relación y tomar acción para los cambios que nos van a llevar a ser más proactivos también. Hay que tener un ojo de ser imprudente o impulsivo en esta toma de acción. Es importante meditar antes de saber cuál es mi siguiente paso a tomar también, para ir terminando con este espacio de lo que tiene que ver con el abandono, ¿vale? También esta carta te pide mantenerlo todo dentro de las normas. Esto significa hacer las cosas bien, de forma un poco más tradicional. Esas son las recomendaciones por parte del tarot. Ojo también, porque la impulsividad nos puede llevar a cometer errores. Esto significa buscar la mejor forma o la mejor vía de hacer lo que yo quiero hacer para terminar con esta sensación de abandono y de soledad, ¿vale? También tenemos un 8 de pentáculos al reverso, y esto nos dice efectivamente que hay alguien que no está poniendo el esfuerzo necesario para sacar la relación adelante. Es importante saber que las relaciones se construyen a diario y que hay que poner ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo en la rutina, de también cambiar la rutina y hacer cosas innovadoras también. Y es importante saber aquí que de lo único que yo me puedo hacer cargo es de lo que yo entrego. No me puedo hacer cargo de lo que entrega el otro, pero me puedo asegurar de que mi 50% sea el mejor, ¿no? Y esto solamente va a valer la pena si es que el esfuerzo es recíproco también, ¿no? Y especial atención con el perfeccionismo. No lo tengo que cambiar todo, no lo tengo que tener todo bajo control, y permitir un poco también que las cosas fluyan, ¿ok? También tenemos la rueda de la fortuna al reverso. Esta carta generalmente nos habla un poquitito más de confusión. Especial cuidado con la interferencia de terceros que pueden influenciar de forma negativa o impactar de forma negativa en la conexión. Y especial atención a los cambios que estemos haciendo, a los cambios que queremos hacer, y asegurarnos de que tengan un impacto más positivo que negativo, ¿no? Que venga desde el amor, que no venga desde el ego o desde el miedo, ¿no? Esta carta también nos puede hablar un poco de la resistencia al cambio. Hay alguien acá que puede estar resistiendo a entregarse y resistiendo también a hacer ese cambio. Es como si no quisiéramos ver o hacernos cargo, no nosotros, quizá la otra persona, ¿no? De que tiene que hacer los cambios necesarios también para que la conexión funcione. Por eso es importante que nos detengamos a evaluar durante esta lectura
si es que esta conexión realmente vale la pena todo el esfuerzo que le queremos poner, ¿no? También es importante establecer las prioridades y la comunicación, la transparencia aquí en los sentimientos propios es una gran clave. Vale, la carta del sol acá al final de la lectura puede ser un buen augurio. Todo esto puede cambiar con la claridad. Por eso se nos pide hablar de forma honesta y decir, bueno, esto es lo que me pasa, quizá me estoy sintiendo un poco solo, sola, puedes estar muy enfocado en el ámbito laboral y siento que estás prestando poco atención en lo que es la conexión, ¿ok? La carta del sol nos dice que principalmente puede haber bienestar y felicidad, ¿vale? Y los sentimientos entre ustedes pueden ser genuinos y las dificultades pueden desaparecer. Y la felicidad puede venir para ustedes, o sea, sí, el camino quizá no está tan fácil, me gustaría ver más cartas de espadas que tienen que ver con la comunicación y una comunicación un poco más proactiva también. Vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Escorpio en este momento? ¿Qué es lo que necesita saber o necesitamos aconsejarle a Escorpio? De una carta, por favor. Ok, tu energía, 4 de copas y la carta de la emperatriz al reverso. Este 4 de copas principalmente nos habla de es importante hacer un momento introspectivo en la conexión. Es importante poder mirar hacia adentro y poder sanar el pasado. No te niegues a nuevas oportunidades o hacer las cosas de forma diferente. Esto significa, como la invitación personal acá, Escorpio, es a transformarte a ti mismo o a ti misma también en cuanto a qué es lo que puedo hacer yo para sanar esta conexión, ¿ok? Puede ser que le tengamos el miedo también a ser dañado y es importante soltar cualquier actitud terca en esto porque tampoco está siendo de forma proactiva. O sea, si yo me mantengo mucho en lo que es mi propia visión de las cosas, ¿no? Y no escucho tampoco al otro y a sus necesidades, muchas veces perdemos ese espacio de comunicación y crea mucho más tensión en lo que es la pareja, ¿vale? También tenemos la carta de la emperatriz al reverso. Puedes estar teniendo dudas acerca de la relación y es muy natural. Claro, será bueno, será positivo para mí esta situación que estoy viviendo, porque puede ser que con esta falta de atención no te sientas lo suficientemente valorado o valorado por tu pareja, ¿vale? Y no es una posición en la que queramos estar, ¿no? Queremos estar en una pareja para sentirnos amados, apreciados y valorados, ¿ok? Ten cuidado con también estar complaciendo mucho las necesidades del otro y olvidarnos de las necesidades nuestras. Por eso es importante como poder transparentar esta situación, ¿no? Estas son mis necesidades. Y ahí la reacción de la persona también es lo que te va a decir todo, realmente. Vamos a mirar un poco más la posición de tu persona especial. Tu persona especial en este momento, el 9 de espadas, esta carta nos habla de mucha angustia por lo general. Entonces te dice que esta persona tiene muchas preocupaciones también acerca de la conexión. Al mismo tiempo siento que esta persona está evadiendo un poco hacerse cargo de esas preocupaciones o sentimientos. Y entonces hay que mirarlo un poquitito más, ¿no? Para esta persona es importante que pueda escuchar sus propios sentimientos. Y es como una angustia permanente que tiene esta persona y es como que tampoco se logra transparentar mucho. Por eso es importante tener esta conversación que les puede ayudar, ¿no? Se siente inestable y es como que tiene inseguridades acerca del futuro de la conexión, pero le gustaría dejar esto atrás. Por eso siento que no necesariamente todo está perdido, pero sí es importante poder evaluarlo. Con la carta del carro aquí, esta persona también puede tender a ser bastante impulsiva. Es importante también tomarse las cosas con calma, poder evaluar también la situación. Siento que tiene que ver mucho con dejar algo atrás, este periodo de angustia y de ansiedad. Porque mira qué lindo, esta persona luego, o sea, como a dónde quiere ir esta persona realmente.
¿A dónde quiere ir, ¿no? Con todo esto. 10 de copas. Acá los sentimientos son genuinos. Es como si las circunstancias emocionales del momento no le permitieran mucho avanzar. Sin duda lo va a hacer con este 10 de copas y la carta del carro, ¿ok? Y este 10 de copas nos habla de felicidad, de plenitud. Te dice finalmente no hay nada de qué preocuparse. Con la carta del sol también es muy buen augurio. Pero claro, es importante poder prestarle atención a las necesidades de cada uno en esta conexión y que ambos sean igualmente importantes, ¿no? Este 10 de copas también nos dice que puede o esta persona realmente quiere tener una pareja, una vida de pareja en sintonía y quisiera de hecho más compromiso contigo. Entonces puede ser una ilusión también el hecho de que percibamos que esta pareja no está poniendo el suficiente esfuerzo porque quizá desde su punto de vista sí lo está haciendo o está intentando manejar la situación de la mejor forma que puede. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver resultados o consejos también que le podemos seguir dando a Escorpio. Tres de copas. Siento que tiene que ver mucho con relajarse un poco y también poder darse el espacio para la celebración. Y esto también nos habla de un reencuentro de viejos amores. Si es que ustedes en este momento están en separación con esta persona especial, se está dejando eso atrás para ir a esta unión o reconciliación. ¿Ok? Y pueden pasarlo muy bien también. ¿Ok? Sí me gustaría ver si es que esta conexión es recomendable para ti, y si es que esto realmente vale la pena. Bueno, esto solamente lo sabes tú, pero en el caso de que tengas la confusión, claro. Siento que tiene que ver mucho con intentar tomarse las cosas de forma no tan seria, un poco más ligera, para darle el espacio a la comunicación y al recordarse que sí pueden hacerse bien el uno al otro, ¿vale? Te dice, pide ayuda a los demás. Esto significa un proceso terapéutico, por ejemplo, una lectura de tarot que te pueda dar un poco más de claridad acerca de tu situación. También pedirle ayuda a tus amigos, amigas, consejo también. Te dice principalmente solucionar esto depende mucho de ti. No te detengas. Escucha tu intuición y te dice que no. Vamos a analizar un poquitito esto. Por eso, ¿Qué es lo que pasa acá? Si es que tú al final del día no te sientes lo suficientemente bien, por más que quizá esto pueda mejorarse, si tú sientes que esa sensación de abandono, esa sensación de falta de preocupación va a seguir estando permanentemente en el tiempo y es un patrón que hemos desarrollado, hay que prestarle atención a que esa falta también puede ser algo personal, de una herida personal nuestra y que no tiene tanto que ver con la otra persona. Pero si finalmente tú sientes que la otra persona no está trabajando bajo tus estándares de reciprocidad, sí hay que prestarle atención porque quizás no es el lugar para ti. Pero no siento que esto esté cerrado, sino que depende mucho de ti. Si es que tú crees que esto se puede solucionar, efectivamente así va a ser. Por eso nos dicen un no y también nos dan un sí. O sea, todo esto realmente depende de tu decisión. No hay como una energía establecida por parte de los guías espirituales, ¿no? Te dicen, depende de ti, escucha tu intuición. Es importante que tú tomes la decisión acerca de qué es lo que te sirve o no te sirve en tu vida, ¿no? Aprender a observar con una mirada y un ojo un poquitito más crítico a las formas que están pasando también y sin duda prestar atención como al sí mismo. ¿Qué me pasa a mí en esta conexión? ¿Realmente esa sensación de abandono va a ser permanente en el tiempo o podemos hacer algo para mejorar esta situación? ¿Ok? Interesante lectura. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Quédate hasta el final ahora porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Te dice, arriésgate y haz el primer movimiento. Es importante trabajar a partir de tus miedos. Ese miedo al abandono. Ojo, particularmente cuando estoy con esa sensación de abandono o el miedo al abandono, es porque siento que no soy abundante o lo suficientemente abundante en mí mismo o en mí misma.
Recuerda que el universo es abundante y tú eres abundante por naturaleza. Es importante trabajar a partir de tus miedos y mostrar al mundo tu yo real y entregarte también a la voluntad de la divinidad. Te piden, esta es una lectura que te llama a tomar acción para poder mover un poco más esta energía. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Es como que estos problemas son solucionables, efectivamente, pero tiene que ser a partir de la comunicación, porque si no, la otra persona tampoco tiene cómo saber qué es lo que tú necesitas, cuáles son tus necesidades. Es como si esta persona también sintiera el abandono, sin duda quiere tomar acción hacia ti con este caballero de bastos. Esta persona quiere hacer mejoras en la conexión, sí se siente mucho este tema del abandono, el irse, creo que lo reconoce bastante en sí mismo y esto lo puede llevar a tener bastantes conflictos internos. Pero quiere hacer las mejorías, o sea, las intenciones están. Es como si faltara el cómo. ¿Cómo hago esto? ¿Vale? Como les digo, pudieron haber tenido algún rompimiento, ¿no? Alguna separación, pero viene la comunicación en el camino acerca de estos conflictos. Esta persona quizá necesita o necesitaba aislarse este periodo de evasión para tener claridad acerca de lo que siente y de lo que piensa, ¿ok? Posiblemente esta persona también se siente un poco abrumado o abrumada por algunas exigencias de lo que tiene que ver con la relación y hay que prestarle un poco a esos sentimientos de desilusión que podemos tener porque yo sí siento que acá hay cariño y algunas veces algunos nos pasamos como rollos mentales, no, esta persona no me quiere, no me presta atención, pero algunas veces son otras cosas las que están pasando, pero nos las tomamos de forma personal. Ahí sí viene la comunicación, ¿no? El cese de estos conflictos. Esta persona quiere botar esas cargas emocionales. Es importante que puedan tomar decisiones en pareja y buscar ese balance. Es como si esta persona quisiera dar la pelea por esta conexión, pero sabe que tampoco toma las mejores decisiones. Hay un grado de toxicidad en esta persona, ¿vale? Para algunos de ustedes hubo incluso infidelidad en esta conexión, pero por sobre todas las cosas esta persona quiere sobrellevar esos obstáculos e ir un paso hacia adelante para poder fortalecerla. Cualquier decisión que se haya tomado en el pasado, que haya impactado de forma negativa, es como que le ha hecho crecer para tomar más fortaleza en sí mismo o en sí misma, ¿no? Para hacer las cosas bien esta vez, ¿vale? Es importante fortalecer la unión, ¿no? Tomando las mejores decisiones. Insisto, hay conversaciones acá y son decisiones que tienen que tomar un poco más en conjunto, pero esta persona sin duda quiere mejorar la conexión, siento que no sabe muy bien cómo y por eso es importante la comunicación, ¿no? Eso les va a facilitar mucho la situación, ¿vale? Ojo, en particular que hay algunas cartas de interferencia de terceros, una gran forma de subsistir también ante la relación, ante esta influencia de los terceros, es como mantener estable lo que son los sentimientos de la pareja y hacer que eso prevalezca por sobre todas las cosas. Si es que la relación no es suficientemente sustentable o sostenible en ese sentido, tanto así como para que llegue otra persona y les afecte por fuera, hay que replantearnos algunas cosas también, ¿no? Entonces, especial cuidado, siento que el camino no está tan fácil, pero no necesariamente se va a quedar así por siempre, ¿no? Pero esto va a depender de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros queramos. Siento que tienes tú las riendas de la situación en este sentido, Escorpio, para arreglar tú la situación, ¿ok? Intensa lectura. Vamos a darte un último consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Mira, qué interesante. Todos somos uno. Cuando te hago daño, también me hago daño a mí mismo. La realidad es un espejo de nuestro mundo interior.
Si es que esta persona haciéndote daño a ti, por ejemplo, se está haciendo daño a sí mismo. Y a la inversa también, ¿no? Si es que yo estoy haciendo daño o estoy actuando desde el ego, desde el miedo, me lo estoy haciendo a mí también. Entonces, especial cuidado con eso. Somos todos uno. Somos todos parte de un mismo sistema. Un dije para nuestros amigos y amigas de Escorpio. Me gusta mucho este pescadito. Nos habla de la muerte. Es como la carta de la muerte. Esto significa cambio de ciclo. Cambio de ciclo. Y esta también es como tu carta, ¿no? La carta de la muerte es la carta de Escorpio. Y tenemos todo el resto de los dijes que nos hablan de transformación. Tenemos que cerrar ciclos antiguos, formas antiguas de hacer las cosas que no nos sirven para nuestro crecimiento personal, para transformarnos a soltar la agresividad, por ejemplo, ¿vale? O esa actitud pasiva-agresiva que se pudo haber desarrollado, para darle el espacio a una transformación mucho más bonita y más profunda. Transformar como el odio, ¿no? O el rencor o la tensión en amor. Hablarlo desde el amor. ¿Okay? Esa sería la lectura que tengo hoy para ti, mi querido amigo y amiga de Escorpio. Muchas gracias por estar acá. Me salió un poco larga la lectura, pero espero haberles ayudado en este proceso. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.